Bienvenidos de vuelta a BRF Online y como habíamos anunciado al principio del programa, estamos en compañía de Ana Ferrer, psicóloga que nos ayudará despejando algunas preguntas que nos hacíamos con Norcale cuando estábamos analizando toda la situación, todo el tema de la crisis o bueno, la pandemia que estamos enfrentando actualmente. Entonces, sin más largas, bienvenida a BRF Online. Dana, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar aquí en este programa con ustedes, mirando en qué puedo aportar. No, vale, muchas gracias a ti, ya que sí, como indicaba, nos surgieron varias preguntas, estuvimos mirando todo el tema, bueno, lo abarcamos al final un poco de los sueños colectivos, como toda esta angustia, como siempre estos pensamientos de que todo se va a acabar, así que aquí formulamos unas preguntas que queremos pues nos ayudes, así también nos vas a despejar pues muchas como incógnitas que teníamos referente a todo lo que está sucediendo en estos momentos. Ok, perfecto. Entonces la primera pregunta va hacia el lado de por qué las personas siempre piensan en el fin del mundo, porque siempre estamos en esa constante como de autodestrucción, como de que todo se acabe, de acabarnos. Bueno, pues ya que ustedes mencionaban ahorita sobre el psicoanálisis, es muy interesante porque nos propone un tema que es llamado que todos tenemos una pulsión de muerte, ¿sí? Así como tenemos una pulsión de vida, que se dice que el humano siempre tiende a buscar la sobrevivencia, a mirar cómo sale ganador de cada circunstancia difícil. Sí. También buscamos el riesgo, ¿sí? Buscamos el peligro, buscamos esa destrucción, ¿sí? También estamos llamados a eso. Y es precisamente esa tensión del ser humano que así como lo lleva a la vida, también lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Y nos sentimos tan tensionados que buscamos alivianar eso a toda costa. Y uno de esos precios es volver a lo inanimado, a la muerte, ¿sí? Es como buscar, como siempre tratar de materializar todo esto en un posible final. Como de, no, yo creo que se va a acabar por esto, por esto. Sí. Y también en situaciones que si bien o nos ponen en peligro o nos generan más obstáculos, ¿sí? Un ejemplo de ello, las guerras, ¿sí? Siempre buscamos dañar al otro o dañarnos a nosotros mismos, acabar con el medio ambiente, que indirectamente eso nos acabaría a nosotros, ¿sí? Cuando en la vida suceden esas cosas que te autosaboteas, sí. Entonces ahí te estás generando más problemas, ¿sí? Pero entonces, precisamente es eso autodestructivo, cuando nos ponemos en situaciones de mucho riesgo, de mucha adrenalina, ¿sí? Y eso también tiene una función adaptativa porque nos devuelve a sentirnos vivos a la vida. O sea que se podría decir algo así como que el humano en su naturaleza tiene ese hecho de siempre como autodestruirse, como que fue fabricado como para en algún momento siempre buscar como el final. A pesar de que siempre queremos alejarnos de él, pues por el miedo que puede llegar a crear la muerte. Sí, mira que son dos polos, así como buscamos la vida y buscamos evolucionar, también buscamos ponernos el quiebre, por así decirlo. Lo vemos a través de la historia, las guerras, los inventos que acaban con la humanidad, entonces todo eso influye. Vale, no nos vayamos lejos, digamos poniendo un ejemplo cercano, por ejemplo todo lo que ocurrió ahorita en el día sin IVA, que sería una gran contradicción, ¿no? Que se supone que está el constante miedo del virus, que nos podemos infectar, contagiar a nuestros seres queridos, que está dando varias bajas, está este temor de la muerte, ¿no? Pero llega el día sin IVA y ¿qué pasa? Chao virus, se acabó el miedo, vámonos a comprar, vamos, 2 televisores, 2 neveras, que o sea, yo necesito es comprar ahorita que me dan ventaja. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Porque... Mira, qué mayor ejemplo que ese. ¿Qué estamos colocando por encima de ¿sí? La vida, no, sí, nos estamos poniendo en riesgo. Si se supone que estamos buscando cuidarnos, sobrevivir a esto, salir de la mejor forma posible,
¿por qué nos autosaboteamos de esa forma, sabiendo que hay riesgo? No, Exacto. o sea, nosotros mismos, no, el tapado que se me va a cubrir, no importa la multitud, pesa más tener el televisor a un descuento, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que es? O sea, ahí está plasmado perfectamente todo este concepto. Exactamente. Bien, eso nos lleva a otro punto que vendría a ser la segunda pregunta. Esta segunda pregunta dice, ¿por qué en tiempos de crisis se incrementa la imaginación, pánico, histeria colectiva? Digamos, lo centrábamos porque en México hubo un pueblo que tuvo como este ataque de histeria, de pánico. Ellos juraban que estaban siendo atacados por un hombre lobo. Y pasó algo parecido a lo del día sin IVA, ¿no? Por este pánico se les olvidó totalmente lo del virus, demás. Salieron en las noches todos los vecinos de todas las casas con palos, escobas, que para detenerlo. Y, o sea, como se muestra en los videos que están en Facebook o están por ahí rondando, en verdad se lo creían. Ellos estaban convencidos de que si había un hombre lobo, que incluso tuvieron que salir hasta el sacerdote del pueblo y algunos del gobierno a decir como, hey, no, tranquilos que no pasa nada. Sin embargo, pongan unas velas, que porque esto no permite, por si, no sé, como hay como por tratar de alivianar un poco la situación. Y hay muchos casos más parecidos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque siempre que hay una crisis, como que aparecen más cosas y se vuelven las cosas más grandes de lo que son. Bueno, ahí hay varios factores, varias áreas. Uh-huh. Primero que todo, es natural sentir pánico, sentir angustia sobre esta situación, ¿sí? Sí. Preocupémonos si no la sintiéramos. Lo que pasa es que depende de cada persona y de los recursos que tenga para que esto bien sea desbordante o bien sea lo pueda manejar. ¿Qué pasa también? Estamos condicionados por el miedo, ¿sí? Por la situación económica, laboral, ¿sí? Y todo esto genera crisis. Sí. Entonces, hay mucha desinformación, ¿sí? Y estamos en una situación en que el estado anímico sí o sí se nos va a afectar y estamos susceptibles, vulnerables, ¿sí? Uh-huh. Entonces, precisamente cuando suceden estas cosas, ¿sí? Nos anticipamos a la catástrofe, ¿sí? Queremos vivir anticipadamente, ya damos por sentado, ¿sí? que la pérdida de la vida, lo catastrófico, lo difícil, entonces ya lo vivimos anticipadamente, ya queremos alivianar esa tensión como hablábamos ahorita y ya decir, ya, mejor dicho, aquí fue. Y o sea, ¿esto iría de la mano con todo lo de los sueños colectivos? ¿O por qué crees que pasa esto de que entonces, por ejemplo, en enero hablábamos de que empezó todo este tema de que muchos estaban soñando que se iba a acabar el mundo, que veían como explosiones, que veían como una guerra, y luego pues pasa esto de que sí, posiblemente iba a haber una tercera guerra mundial y salen todos ellos a contar, hey, sí, yo lo soñé, todo esto va de la mano? Pues bueno, no te puedo hablar a nivel breakthrough, obviamente no. Pero sí nos afecta bastante el sueño. Bien, hay personas que les detonan insomnio, ¿sí? Uh-huh. Esta situación, como hay otras que en sueño excesivo o pesadillas, sueños en que se reflejan la angustia. El sueño es todo el material inconsciente que nos viene a afectar, a generar angustia o a plasmar nuestros deseos, ¿sí? Entonces ahí se ve reflejado claramente en la vida onírica y sí, puede que muchos estén soñando parecido, ¿sí? Estén soñando con virus, con apocalipsis, sí. Todo esto puede pasar. No sé, digamos hacia allá iba, no ibas tanto hacia el lado de que si era que predecían o no, sino más bien que siempre ha estado desde hace unos años esa tensión de una posible guerra, ya sea que porque Corea del Norte la inicia, que porque China está peleando con India, que porque Estados Unidos y Rusia, que porque Venezuela, que por X, que porque por Y motivo. Entonces esta angustia se refleja así, en que muchas personas comienzan a desarrollar estos sueños y de hecho, como decía, sería muy normal que en estos momentos hubieran sueños de este tipo y fuera general que todos estuvieran, la mayoría estuvieran soñando estas cosas. Claro. Y bueno, lo otro que te iba a mencionar es
cuando es una situación tan fuerte, digamos, no hay tantos referentes en cuanto a un confinamiento, en cuanto a una pandemia, ¿sí? No hay tanto referente histórico, ¿sí? Todos estamos en una época muy distinta, ¿sí? En que si bien veníamos de la mano con lo virtual, tampoco lo buscábamos como un reemplazo, ¿sí? Entonces, al ser una situación que puede ser muy desbordante, pueden haber situaciones muy psicóticas. ¿A qué me refiero con esto? A que están fuera de la realidad. Entonces las personas actúan muy fuera de la realidad, ¿sí? Sí. Puede que esto bien sea relacionado con lo que tú mencionas de histeria colectiva y todo eso, porque pasa que se psicotiza tanto esta situación que nos salimos de la realidad y empezamos a relacionar muchas cosas con el virus o con la muerte o con el apocalipsis, ¿sí? Y uno de esos ejemplos pues es el que tú mencionas, ¿no? Sí. Y esto también iría relacionado como a que siempre se crea una figura, varias figuras a las cuales echarles la culpa de lo que está pasando. Digamos que vimos ahorita con el coronavirus que comenzaron a matar a los animales pues por miedo a ser infectados por ellos. Y ya antes en otras ocasiones se había repetido lo mismo, como hablábamos en la peste negra que mataron gatos por temas de esoterismo y demás. Entonces siempre se repite como esto de que ocurre algo, se busca una figura que culpar y se va todo contra ella si en realidad no tenga nada que ver. Correcto, entonces bueno, ahora ya dejamos un poco de lado este tema, ya nos vamos a algo más social, más que pudimos ver que debido a la cuarentena lastimosamente surgieron, o bueno, ya existían, pero ahora se hicieron más visibles todos estos problemas y nos vamos al lado de la familia. Entonces está todo el tema de la violencia intrafamiliar, de las separaciones, y eso nos lleva a una pregunta que es, ¿cómo es posible que existan familias que son incapaces de vivir en un tiempo constante, en un tiempo asiduo como lo ha sido en estos momentos? ¿Por qué ocurre esto de que hay familias que no se soportan? Bueno, la familia está muy idealizada, muy romantizada, ¿sí? Sí. Entonces, que la familia siempre es el apoyo, que la familia, bueno, estos miembros siempre cumplen estas jerarquías, que es ideal, ¿sí? Sí. Si bien es un núcleo de los más importantes de la sociedad, hay que ver muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la parentalidad, ¿sí? Claro, la cuarentena viene muchas veces a ser un detonante de lo que ya estaba guardado, ¿sí? Sí. Y una de esas cosas que pudo haber estado guardadas es que no estaba completamente el deseo de ser padre, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué me implica estar 24/7 con mi hijo? Todas esas cosas influyen. Entonces, claro, me vuelve y me regresa a esa decisión de crianza, ¿sí? Entonces, eso puede ser un detonante. También sí o sí va a afectar la cuarentena, digamos así. No hayan tantos conflictos, porque siempre en la familia va a haber conflictos, no significa que debe ser ideal, siempre pueden haber situaciones y obstáculos que tengamos que sortear, ¿sí? Sí. Pero pues bueno, en unas más que otras, ¿sí? Y claro, la cuarentena puede generar eso, ¿sí? Porque hay pérdida de intimidad, por ejemplo, muchos niños ya no es como que tiene que estar como antes solo hacer la tarea con el padre ahí al lado, sino que ahora aparte de eso tiene que verme cómo la profesora me dicta en clase, cómo soy yo en clase, y todo esto afecta. O bien hay niños que puede que no hayan tenido tanto cuidado, tanta atención, ¿sí? Y ahorita pues la están recibiendo, ¿sí? Eso depende de cada familia, ¿sí? Claro, cada familia es un mundo diferente. Claro, pero siempre va a afectar la intimidad. Nosotros necesitamos de nuestros propios espacios, las parejas necesitan de sus propios espacios, ¿sí? Entonces pues también ahí juega mucho las relaciones, la sexualidad, todo esto nos viene a afectar.
Claro, digamos que ahí entra lo que dices de la privacidad. Siempre uno ya tenía como un espacio establecido en que yo sé que de tal hora a tal hora estoy solo. Y yo sé qué hago en ese espacio y como que uno es muy rutinario, ¿no? Tengo este espacio, voy a hacer tal cosa. Y claro, llega este momento en que todos están conviviendo al mismo tiempo, entonces ya todos estos espacios se pierden y pueden generar como un tipo de estrés que termina detonando como en frustración e ira. Sí, totalmente. Vale, y ahora que también estamos tocando todo el tema de la violencia intrafamiliar, todos los casos que han ocurrido recientemente, violaciones, todo esto se Bueno, debería... cuando ya nos referimos a violencia intrafamiliar, claramente sí, ya había Ya cambia antes, todo, claro. había antes factores que la desencadenaban, ¿sí? Entonces, pues claro, la cuarentena la va a acentuar Mucho más. muchísimo más, ¿sí? Porque pues antes tenían sus espacios, ¿no? Si bien el esposo salía, estaba trabajando, o la esposa también, ahorita qué implica estar los dos ahí, y todo esto, el estrés, la situación, la crisis, se presta para controlar más. Si hablamos pues de violencia de género contra la mujer, ¿sí? Se presta para generar un mayor control, ¿sí? Y para que haya mayor sumisión, ¿sí? Entonces, ha sido uno de los temas más difíciles y que debemos prestar conciencia, atención y cuestionarnos aquí en Colombia, porque se ha acrecentado ese número de violencia intrafamiliar, de feminicidios. Hemos visto que se ha buscado más hacer publicidad en cuanto a líneas de atención o generar estrategias en que las mujeres puedan denunciar. Claro, porque no es tan fácil y hay veces que la gente dice, hey, pero si usted ve que la están maltratando, ¿por qué no se va? Pero no caen en cuenta de que las cosas no son así de simples, no es un cuento de hacen que, ay, si yo me voy, pero ¿y me voy a dónde? ¿Quién me va a recibir? ¿De qué voy a vivir? Cuando hay hijos. Exacto. De por medio, cuando hay amenazas, ¿sí? Estamos hablando ahí de una relación de control, de poder, ¿sí? En que estás condicionada por el miedo, por tu misma vida, ¿sí? Si te vas, te puedo matar, te busco y te encuentro, te agredo a nuestros hijos, ¿sí? Todas esas cosas generan miedo y paralizan, no es tan fácil decir no y ya irme de mi agresor. Es totalmente cierto, pero entonces digamos que desde el campo psicológico, ¿qué crees que se podría hacer para evitar que ocurra esto? O sea, ¿por qué alguien llega a ser tan inestable mentalmente como para agredir a su pareja, agredir a sus hijos e incluso que se presenten violaciones y todo eso? O sea, ¿esto a qué se debe? ¿Falta de educación? ¿Pero en qué estilo? ¿Qué se debería hacer? Sí, mira, a nivel educativo, cultural, esto se permite, ¿sí? Se refuerza, perdóname. No, vale, no hay problema. Se refuerza con los discursos sociales, de limitar los espacios a nivel de género, permitir la violencia. Incluso vemos que cuando las niñas, el niño le pega a la niña en transición, decimos, ay, es porque tú le gustas. Por eso te molesta. Entonces, romantizamos la violencia, somos permisivos y todo esto se acentúa. Estamos siempre permitiendo el machismo, no nos damos cuenta de esto, hacemos burla de eso. Entonces, claro, no van a sentir que hay un límite, que hay una regla, ¿sí? Y que el cuerpo de la mujer no es territorio de los demás, ¿sí? Sí. No hay un respeto, limitan a la mujer, entonces tienes que quedarte en la casa o debes hacer, ¿sí? Entonces todo eso se vuelve permisivo a que hayan estas situaciones, ¿sí? A nivel educativo hay pues un mal manejo, casi inexistencia de educación sexual, ¿sí? También pues son muy permisivos en estos temas en los colegios, ¿sí?
nos preocupamos es porque, mira, estos son los métodos de anticonceptivos, estas son las enfermedades de transmisión sexual, vaya y defiendas, ¿sí? Pero no enseñamos sobre responsabilidad afectiva, sobre perspectiva de género, a cuestionarnos, porque es un tema que afecta tanto a hombres como a mujeres. O sea, no, si bien claro que recae mucho en la mujer, también afectan a los hombres, ¿sí? En su inhibición emocional, también en un deber ser, en temas de virilidad, todo esto influye. Claro, va de ambos lados. Tenemos que volvernos un poco con lo que decías de romantizar la violencia. Un claro ejemplo estaría también hace poco que estrenaron una película en Netflix que se llama 365 DNI, si no estoy mal. La vi, trata pues de un hombre que se enamora, se obsesiona con una chica, la secuestra, pero le dice que en este tiempo que va a estar secuestrado va a hacer que se enamore de él. Ella sí, termina enamorándose, el tipo pues era un narco, tenía mucha plata, pues un buen físico, alto, acuerpado. Pero entonces sí es como esto de que estaban romantizando esta situación de ser secuestrada y que como este complejo de Estocolmo que ya se termina en verdad enamorando de su secuestrador. Entonces todo esto está ahí presente. Un síndrome de Estocolmo y en que se alimentan discursos en que si no te cela no te quiere, si no te pega peor aún no te quiere. Entonces todo esto lo vemos reflejado ahí. Totalmente. Es importante tener un acompañamiento, ayudará a construir herramientas para poder identificar cuando estoy en una situación de riesgo, ¿sí? También implementar garantías para que hayan unas denuncias adecuadas, un proceso adecuado, que no haya revictimización, que no se nos cuestione, no se nos ponga en duda. Sí, hacia allá iba, y es el hecho que también encuentro un problema, y es que cada vez que una mujer sale con el tema de que fue violada, suelen de alguna forma voltear la situación para poderla culpar. O sea, nunca va a salir libre, nunca va a salir de fue una víctima y ya, cerremos, sino siempre es como, pero ¿y qué estaba haciendo? Pero ¿y por qué estaba con ellos? Pero yo creo que fue que ella sí quiso y después es que ahora ya viene a decir que no. Siempre está esta constante. Mira, esto nos pasa a las mujeres, a las niñas. O sea, ¿a quién se le ocurre responsabilizar a una niña? Exacto. Por ejemplo, lo que acabó de pasar, que es sumamente doloroso, sumamente indignante. Y vemos discursos en que culpan y responsabilizan a una niña. Exacto, se les ocurre decir que una niña de 12 años... El desarrollo, lo que está tipificado, nos pasamos por encima de lo que es consentimiento, asentimiento. Cuando un niño no tiene un juicio, precisamente se está en una relación de poder, hay un adulto ahí, siempre hay que responsabilizar, es al adulto que se supone que debe tener una conciencia y un juicio sobre sus actos. No el niño es el que debe dirigir al adulto el comportamiento, no es responsable. Se nos culpa por la vestimenta, por precisamente los discursos culturales de que son unas busconas, de que siempre están buscando marido, que las mantenga, porque no se ha abierto esa perspectiva de lo que somos capaces de lograr como mujeres. A eso súmale la xenofobia. Totalmente. Con comunidades indígenas, con comunidades afro. Todo esto influye bastante. Nublamos el panorama, desnublamos el futuro a nuestras niñas. Una niña que ve una posibilidad de sentirse valorada, de rehacer su vida, de formar un proyecto de vida, pues no va a haber como único camino depender de otra persona, ¿sí? Entonces, claro, si ponemos el valor solo en el físico, solo en nuestra capacidad de ser madres, ¿sí?
pues no le vamos a dar mayor utilidad, ¿sí? A nuestras niñas, ¿sí? Vamos Sí. a afectar su autoestima, su autopercepción y que ellas no se crean capaces de hacer muchas más cosas, ¿sí? Entonces, pues es una situación sumamente dolorosa que se ve día a día con estos discursos culturales, ¿sí? Incluso entre las familias se cubre, ¿sí? Estamos acostumbrados a encubrir, ¿sí? Estas situaciones, ¿sí? No, Entonces, todo eso, eh, pues lastimosamente es la realidad de nuestro país. sí, y también por ahí estaba el caso, por ejemplo, en La Guajira, que salía este locutor hablando con uno de ellos y que cómo las vendían. También está un caso en Santander, también pasó la semana pasada, que un convicto mucho que tenía prisión domiciliaria, también violó a una chica, creo que era de 13 años, una niña de 13 años, o estos soldados con la niña indígena de 12 años. Y siempre, 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 lo que yo veía en los comentarios, en todo lado, incluso una senadora diciendo que no, que eso fue que se lo había buscado, que eso no se conocía realmente qué era lo que pasaba, que era que ellas buscaban a los del ejército. Y lo que tú decías, hay que mirar quién es el adulto y más un soldado que se supone que está en una institución que protege al pueblo. Entonces Por eso hay están... una relación ahí de poder, no es cuando hay armas de por medio, Exacto, o sea, ellos no están hay armados. una justificación en verdad de los hechos, no. Se está un adulto y se está un menor de edad. Y ahí hay una responsabilidad, ¿sí? O sea, definitivamente es un problema de raíz que va a llevar mucho, pero mucho, mucho tiempo en poderse arreglar. Sin embargo, o sea, pero tienen que desde ya empezar a crear estos controles para solucionarlo, Claro, porque si no hacemos nada, esto va a seguir pasando y en 100 años claro, va a ocurrir lo mismo que pasó ahora. que se naturalizan acá, lo que yo te decía del discurso de que solo estamos hechos para ser madres, ¿sí? Ujú. Para servir en el hogar. Y obviamente esto no es algo negativo, ¿sí? No, Pero sí cuando nos limitan y creen que solo podemos hacer estas cosas, ¿sí? Entonces, ese es ahí el problema. Entonces, se vuelve tan desbordante que creen que nos pueden vender, que nos pueden abusar, que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es público. totalmente. Sí, creo que de hecho el mayor problema es eso, como el naturalizarlo, como el que sea natural, que En los entonces, colegios casi exacto, no se enseña sobre consentimientos, ¿sí? Entonces todo esto incluye, nos creemos dueños del cuerpo del otro. no, y está este dicho, por ejemplo, de que el hombre propone y la mujer dispone, como si, digamos, no pudiera ser de un lado o de otro, de que entonces a una chica le interesa un chico, ella no puede hacer la que va y digamos, también como que lo invita, le dice, y que el hombre también, pues, no está en la posición siempre como de, no sé, de cazador, de que es que esta es mi presa, yo voy por ella, pase lo que pase, y no es así. Claro, porque también como hombres está de discurso que si tú no haces esto, pues no vale. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues también somos permisivos ante estas cosas. Es un tema muy, muy, muy complejo. Muy amplio, demasiado Sí, amplio, que es nos da muy... para otro programa. Exacto, prácticamente Y podemos pues hacer... ahorita es un tema que se debe hablar, que duele bastante, que toca fibras muy íntimas, porque precisamente estamos acostumbrados a callar el dolor del otro, a no darle importancia, que es lo primero que tú haces cuando ves llorando a alguien, ¿sí? No llores, ¿sí? O si no le dices eso, buscas la forma en que no llore. No nos permitimos la expresión, más cuando son temas en relación al cuerpo, ¿sí? Que se vuelve bizarro, que se vuelve, sí, lo queremos tapar a toda cosa. Claro, y no hay que reprimir las emociones. Estos discursos políticos de la prensa, ¿sí? Todo eso. Sí, y ahora que lo dices, pronto hago ahí una valla publicitaria nuevamente. Dentro de poco vamos a tener un programa donde vamos a tener de invitado a un publicista y vamos a hablar justamente de esto, de cómo los medios de comunicación han vendido a Colombia. Algo así lo vamos a proponer.
Ya en esto les vamos a estar avisando cuándo va a salir, ya cierre de la valla publicitaria. Y también, bueno, ya terminando este tema, porque como decíamos es muy amplio y de hecho nos puede dar para otro programa. Es más, si quisieran que lo profundizáramos, por favor háganlo saber para que cuadremos y entonces otra vez contaríamos con el apoyo de Dana para ya hablar de esto. Claro, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, ahora ya... Los temas hay que hablar. Sí, siempre toca hablarlos, ya es hora de dejar todos estos tabús sobre la sexualidad, sobre el maltrato, sobre reprimir emociones. Entonces, bueno, ahora nos vamos a un aspecto ya que, como decías, veníamos viviendo, somos la generación de lo virtual, de las redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Ahora no, por la cuarentena, entonces estábamos obligados a estar encerrados, a cambiar todo lo que conocíamos, las reuniones, las interacciones por lo virtual. Entonces, esto nos llevaba a una pregunta que se convierte como en dos, pero van muy de la mano. Entonces es, ¿cómo afecta a una persona el cambio del contacto o interacción personal por el virtual? Y si realmente es necesario el contacto físico. Ok. Bueno, esto ha afectado enormemente porque, bueno, si bien hay una urgencia sanitaria y hay algo que debemos priorizar, que es la vida, sí, las demás cosas no dejan de ser importantes, ¿sí? El contacto, la fraternidad, ¿sí? Todo esto que implica el cuerpo, ¿sí? Que ahorita nos pone en jaque, no deja de ser importante. Y mira que hay una paradoja. Por ejemplo, con las redes sociales, que si bien se crearon precisamente para minimizar distancias, para siempre mantenernos en contacto entre comillas con el otro, ¿sí? Más nos está alejando. No nos alcanza, no nos es suficiente, ¿sí? Por más de que queremos y que queremos mucho la virtualidad, ¿sí? Sí, totalmente. Buscamos, ¿sí? Y ahorita pues aún más nos damos cuenta que esto como que no nos llena, no nos suple, ¿sí? Vemos por ejemplo que los adolescentes que ellos pues comúnmente se conocen por estar siempre activos en el medio virtual, claro. Que ellos también les afecta y sufren por esto, ¿sí? Sufren por no estar en contacto personal con sus amigos, ¿sí? Entonces, claro, todo esto nos afecta y nos hace pensar. Veía yo que día lo de Facebook, los avatars. Sí, los avatars. Sí. Y me cuestionaba yo sobre, mira cómo lo plasmamos ahí, ¿no? La necesidad de poner el cuerpo ahí, ¿sí? De algo que nos represente, ¿sí? Y que veíamos ante eso mucho la queja o la burla de, ay, no me parezco, no me llena, no me logra acatar totalmente. O sea, ahí está mi proyección, pero realmente no soy él. Entonces ahí estamos plasmando esa necesidad que tenemos de contacto, de poner activo el cuerpo y del otro, ¿sí? O sea, no podemos prescindir de la mirada, de la voz, de la palabra, en el gesto, ¿sí? Todo eso nos constituye porque nosotros somos muy corporales, ¿sí? Nuestra identidad está a base de ello, ¿sí? Todo eso nos constituye el cuerpo, nos nombra, ¿sí? Entonces, decir adiós a esto es decir adiós a parte de nuestra identidad. Y claramente eso nos generaría varios problemas. Claro que nos afecta bastante. Buscamos medios como la inteligencia artificial, que incluso imiten la temperatura humana. Sí, de hecho en Asia en Asia, en China, Japón está muy de moda, como ellos se la pasan trabajando y casi no tienen vida social, desarrollaron estas aplicaciones que cuando llegan a la casa los recibe, los saluda, incluso salen hologramas y todo el tema, no sé, muy a la película de Her, o a lo que también postulaba Black Mirror. Precisamente esa película. Exacto, pero de igual forma, o sea, nada reemplazaría el contacto físico, a menos que definitivamente una máquina pudiera emular todo lo que hace un humano al 100%. Y eso, porque ahí tú vienes a cuestionar sobre lo real, ¿no? Y es esa conciencia
de que el otro sabe, de que el otro tiene la intención, de que el otro desea. ¿Sí? Una máquina no puede desear. ¿Sí? Entonces, pues, sí o sí, eso nos va a generar un sinsabor. Definitivamente, por el momento, lo virtual jamás va a reemplazar lo físico, la interacción personal. Que claramente nos tenemos que mirar cómo nos adaptamos a este medio, claro, las formas, pero pues sobrevivencia en cuanto a si tenemos las necesidades básicas garantizadas, pero el amor se ha vuelto una necesidad básica. Entonces, ¿qué tanto psicológicamente estaríamos bien? ¿Sí? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Y qué priorizaríamos? ¿Sí? Si estar con mi pareja pese a que sé que puedo contraer el virus o, ¿sí? O sea, el riesgo, lo que hablábamos ahorita. Eso es lo que te decía, hasta creo que avivaría un poco el sentimiento o la sensación de vida, porque si tras de que voy a encontrarme con una persona que me despierta todas estas emociones de deseo, de amor, de pasión, lo estoy alimentando con ese temor y como esa adrenalina de que estoy en peligro, maximizaría todas estas emociones aún más. De hecho, creería que sería más intenso. Sí, o sea, que estaríamos colocando pues en la balanza, ¿sí? ¿A qué le estaríamos dando prioridad? ¿Sí? Si bien resguardados, pues, obviamente se mantiene, entre comillas, la vida, pero que para nosotros vivir en términos también de calidad. Entonces ahí miraríamos que estaríamos dándole prioridad. Totalmente, entonces ya es una elección, una decisión de cada persona, ¿no? Por más de que en el afuera hayan restricciones. Correcto. Bueno, ahora vamos a un punto que analizábamos con Norcale, que para los que se pregunten por qué desapareció de repente, fue que definitivamente tuvimos ahí un problema técnico y no se pudo volver a conectar. Así que pues no pudo estar en este momento. De igual forma, el más adelante va a estar haciendo algún tipo de reflexión ya cuando subamos la retransmisión o los videoclips. Bueno, lo que hablábamos con él era referente a cómo las personas siempre tienen una rutina, ¿no? Siempre van, se despiertan, trabajan o estudian o trabajan y luego en la noche estudian, llegan a la casa, hacen lo que deben hacer para prepararse para el siguiente día y así, y sí, y así, y así, y así. Entonces que nos convertimos prácticamente como en máquinas de la sociedad, como esta canción de Marioneta, algo así vamos por el estilo. Entonces él comentaba, digamos, Norcale planteaba que siempre está como esta sensación de que nunca estamos conformes, en el fondo nunca estamos satisfechos, porque aquí en la cuarentena cuando se rompió esta rutina, estas personas que pronto viven solas y mantienen este ritmo, al quebrarse esta rutina se quebraron también con ella. Entonces la pregunta era como, para el ser humano es difícil desadaptarse y adoptar nuevas costumbres, y qué pros y contras habrían de ello. Claro, siempre es difícil, ¿sí? Más cuando hay un cambio tan abrupto, ¿no? Como el que estamos viviendo. Y es curioso porque nosotros, o sea, vivir supone siempre estar a la deriva y en la incertidumbre. Sí. Pero la rutina que veníamos creando nos daba la impresión de tener sumamente el control, ¿sí? Ya un futuro planeado, ya algo que íbamos a cumplir, pero no dejábamos de estar en la incertidumbre ni antes ni ahorita. Claro. Solo que ahorita viene a hacerse pues mucho más evidente, ¿sí? Y esto nos va a generar angustia, este cambio de rutina, entonces nos genera insomnio, una desorganización en el horario, puede estar en un vaivén emocional, todo esto sí o sí nos va a afectar nuestro estado de ánimo. En cuanto a lo que mencionas de la satisfacción, bueno, esa sensación de control genera cierta satisfacción, ¿sí? Pero siempre vamos a estar en la incompletud, ¿sí? Y eso nos hace caminar. O sea, la incompletud es importante porque nos mueve, ¿sí? Y nosotros, como mencionaba, se une con lo que estábamos hablando ahorita, el deseo y esto. Precisamente a nosotros nos mueve el deseo, ¿sí? No estar afuera,
no estar adentro, nos mueve el deseo de las cosas que teníamos afuera y de lo que somos y podemos hacer aquí adentro, ¿sí? Eso es lo que nos mueve, ¿sí? Entonces, claro, estábamos tan puestos en el afuera, ¿sí? De creer que, bueno, si hacía cosas que pues implicaban estar afuera, ¿sí? El ejercicio, la fiesta, ¿sí? Entonces ahorita pues, ¿qué tenemos? ¿Sí? Entonces hay sensaciones de duelo, ¿sí? De que me cuestiono mi productividad, más con estos discursos de que ay, debes reinvertirte en la cuarentena, debes aprender algo, aprovecha y aprende un idioma, aprovecha y Ponte desarrolla fitness. una cualidad tuya, ¿sí? Entonces, claro, ver que la ansiedad, el pánico nos inmoviliza muchas veces, no nos permite pensar, ¿sí? Nos paraliza, ¿sí? Pues nos sentimos mal, nos sentimos improductivos, ¿sí? Porque ha sido tan difícil el tema económico en Colombia también, porque pues es un país en el que no se permite parar, ¿sí? Y ahí es la metáfora precisamente, el cuerpo no solo como marioneta, sino como máquina, ¿sí? Claro, Siempre porque hay que estar produciendo, generando algo, ¿sí? Claro, porque fuera, digamos, de lo que nos tocó cohibirnos de los deseos o placeres, como, no sé, ir a cine, ir de reventón, de fiesta con los amigos, de estar saliendo, que vamos por un helado, que vamos por un café, que salgamos a dar una vuelta, que vámonos a un pueblo, todo esto también entra ya el tema de las necesidades básicas y es una angustia más grande de, bueno, y me están encerrando aquí, no tengo trabajo, ¿qué voy a comer? ¿Con qué voy a comprar lo que necesito? Es difícil cuando estás condicionado por el hambre, pues ¿cómo puedes pensar? ¿Sí? ¿Cómo puedes reinventarte en la cuarentena? Exacto, digamos todos los vendedores ambulantes, por ejemplo el caso de este señor que arrestaron porque estaba vendiendo, pero como él decía, pero es que si me quedo en la casa igual me voy a morir, o sea, ¿de qué me sirve quedarme y salvarme del virus si me va a matar el hambre? Y el hambre me va a matar más rápido todavía. Exactamente. No hay unas condiciones sociales para ello. Y bueno, y también pues aparte de eso, también depende pues de los recursos, como te digo, de la persona, para que tenga para afrontar estas situaciones y que no se le desborden. Y hacia ese punto digamos ya esto a modo de conclusión también, ya poco de reflexión. ¿Qué se le podría decir a todas estas personas que sienten que la situación ya los está superando, que sienten que están abrumados? ¿Qué consejos le puedes dar a todas estas personas que nos están escuchando? Sí, precisamente estar muy situados en el presente, ¿sí? Pensar en lo que sí podemos controlar, porque muchas angustias es porque nos estamos pensando en lo que no podemos controlar, ¿sí? Y por eso sentimos como una sensación de que nos es arrebatado eso que teníamos planeado. Entonces ahí vemos, por ejemplo, las compras compulsivas, lo que estábamos hablando del día sin IVA, ¿sí? Porque entonces ya se va a acabar el mundo y no podré tener el televisor con descuento, ¿sí? Entonces todo esto nos afecta de esa forma, porque estamos situados desde lo que no podemos controlar. Claro que es algo difícil desaprender eso, ¿sí? Porque para eso muchas veces nos acondicionado el sistema, ¿no? Claro. Pero pensar más en lo que tenemos en estos momentos, en lo que sí podemos generar un impacto, ¿sí? Por ejemplo, en mi rutina de horario, ¿sí? Si estoy teletrabajando, pues buscar un espacio para que ese sea el del teletrabajo y otro que sea un espacio conmigo o con mis familiares y darnos espacios en nosotros mismos de respiro, así como cuando nos íbamos a la oficina, al lugar de trabajo, como dejar un espacio para ello, dentro de la misma casa, ¿sí? Mirar solo si queremos poder decidir en cuanto a la ansiedad, así tengamos ansiedad, así tengamos miedo, ¿sí? Poder decidir frente a esto, porque hay un mito y es que
pensamos que para cambiar o adquirir nuevos hábitos ya debemos estar totalmente libres de miedo, de ansiedad, ¿sí? De lo que nos cuesta. No, el reto es poder decidir incluso cuando se tengan esos sentimientos, ¿sí? Y darnos la oportunidad de autoconocernos en esos procesos, ¿sí? Por ejemplo, si decidimos hacer ejercicio, ¿sí? O bailar, que eso permite una descarga emocional, ¿sí? No por esa exigencia fitness, que porque muchas veces hacemos esas cosas es porque estamos puestos en el otro, ¿sí? Para complacer al otro, ¿sí? No, también, o sea, todo lo que deseamos que sea por nosotros mismos, o si decidimos aprender algo, ¿sí? Que nos permitamos un autoconocimiento y no sea tanto desde el juicio, ¿sí? O desde creer que ya debemos cambiar, ya debemos hacer esto, ¿sí? Permitirnos las emociones, muchas veces les damos una connotación negativa y no, ¿sí? Toda emoción cumple una función, entonces permitirnos estar mal, permitirnos que nos duelan ciertas cosas, ¿sí? Porque estamos, lo que yo te decía ahorita, procuramos es buscar como hay lo motivacional, que bueno, y estamos reprimiendo lo que nos duele, entonces hay que escucharnos bastante, poder ponerlo en palabras o a través del arte, que es muy bueno. Estas son formas de resiliencia en estos momentos. O sea, expresar todas estas emociones de una u otra forma, pero expresarlas, no dejarlas ahí encerradas consumiéndonos por dentro. Exactamente. Correcto. También puedes buscar de pronto ayuda, ¿no? Tratar de hablar con algún amigo, con algún familiar, sí, o si ya es muy grave, incluso si profesionalmente. Oportunidad de acudir a un profesional, claro. Buscar, ya cuando esto se nos vuelve tan desbordante. Claro. Que no es natural, o sea, no es algo como para darnos juicio por eso, culpabilizarnos. No, sino al contrario, buscar ayuda en estos momentos. Listo, entonces para todos los que nos están escuchando ya saben, a expresar todas esas emociones. Ya con esto concluiríamos este segmento de entrevista. En serio, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la primera transmisión de BRF Online, el espacio de todas y de todos. Por favor, cuéntanos dónde te podríamos encontrar, si queremos ver algo que creas o alguna charla o simplemente que te quieran hacer una pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, bueno, tengo una página en Instagram que se llama Emerger Site, Emerger como suena PSI. Sí. Ahí me pueden encontrar, estaré, bueno, compartiendo contenido de temas de interés, para debate también, ¿sí? Súper bien. Para acompañamiento, para asesoría psicológica, ahí me pueden encontrar. Mi nombre es Ana Cardona Ferrer, soy psicóloga. Correcto, y pues igual yo arriba, si lo están viendo en Facebook, arriba en la descripción, si lo están viendo en YouTube, abajo también en la descripción del video, voy a dejar el link directo para que puedan ingresar. Ya saben, cualquier consulta, cualquier cosa, ahí le pueden estar escribiendo, ya les va a estar contestando. Claro que sí, muchísimas gracias. Vale, entonces muchas gracias por haber participado en BRF Online. Nos vamos a un corte musical y gracias